Buenos días. Nos encontramos aquí ya el que hace 30 días aquí en el ayuntamiento, en este encierro. Y bueno, hoy tenemos, como bien veis, tenemos aquí a Diego de Ramón, nuestro abogado, pues para informarnos un poco también del tema, cómo lleva las acciones que está haciendo a través pues del medio ambiente y a nivel de europeo de la Organización Nacional de la Salud y tal. En fin, nos va a explicar un poco ahora cómo va a ir la cosa, y ya pues si alguna pregunta y tal queréis, pues nos la transmitís. Sí, bueno, a nosotros nos gustaría preguntarle al abogado de la plataforma, porque al final esta cuestión hemos llegado a la judicialización de alguna manera, ¿no? Porque otras vías no han funcionado. Entonces, si el abogado nos podría explicar la situación al día de hoy. Como ha dicho muy bien el presidente José Antonio, este es un tema ya que trasciende y que es una vergüenza local o regional que nos encontremos aquí. El presidente defendiendo a 395 afectados e indirectamente a muchos más, porque la contaminación no tiene una superficie delimitada, es libre, circula como el viento. Aquí el peligro que hay, y lo hemos contactado porque en su día se aprobó la declaración de impacto medioambiental por el secretario de Estado el 2 de febrero de 2015. Pero ese día, esa declaración de impacto ambiental no recogió el llamamiento para información pública para que los propios afectados hicieran los recursos o alegaciones. Pueden decir que a partir del Boletín Oficial del Estado podían haber presentado los recursos, pero es que ahora, hace 2 semanas o 3, es cuando han contactado los propios afectados por personas físicas por sí mismos en unos tubos fluorescentes cerca de las torres de la subestación de la red eléctrica española, que va a 400.000 voltios, que si entrara así como tal incendiaría las ciudades. Están las subestaciones, que su misión es rebajar de 400.000 a 20.000. Ese freno artificial es lo que produce los campos electromagnéticos, y que los propios afectados lo han observado hace 2 semanas, con unos tubos neo donde, tanto en la aplicación de tierra como en el aire, esas capas electromagnéticas crean una conducción eléctrica a través de esos tubos que se encienden sin estar enchufados a ningún sitio. Esto lo prohíbe la Organización Mundial de la Salud. El cuerpo humano lleva electricidad pequeña, pero indudablemente una exposición continua y grande produce alteraciones y enfermedades patológicas nuevas y peligrosas, muy peligrosas. Y nos han informado sobre la tolerancia o la influencia de esos campos electromagnéticos en las personas afectadas, y no solamente en las personas afectadas. Hay cultivos donde se exportan, los cultivos de totana, se exportan a Francia, Alemania, Inglaterra, Italia. Son productos que consumen los europeos y los nacionales. Hay ganado que también le afecta, e indudablemente las propias personas que tienen residencia y vivienda cerca. La gestación, estando embarazados, personas mayores, es muy peligroso. Y ese decreto de declaración de impacto ambiental, que lo hemos impugnado el presidente, don José Antonio, ya ha presentado un escrito, hemos presentado un escrito en la Secretaría de Estado pidiendo la nulidad de esa declaración de impacto ambiental. ¿Y por qué no se pidió en el 2015? Porque no teníamos constancia que existieran campos electromagnéticos. Lo hemos observado hace 2 semanas, por eso lo hemos pedido ahora la nulidad. Y no solo con esto, voy a pedir, estoy estudiando jurídicamente, si cabe presentarlo en la Audiencia Nacional contra el secretario de Estado que en su día aprobó esa declaración de impacto ambiental, por delito del artículo 325 del Código Penal y la prevaricación 404 del Código Penal, por haber aprobado esa declaración de impacto medioambiental sin haberle dado trámite de audiencia para información pública a los afectados. A ver, está usted diciendo una cosa muy seria. Está usted diciendo que va a denunciar al antiguo secretario de Estado del año 2015, y además por un delito penal. Efectivamente. ¿Nos lo explica? Porque no tenía que haber aprobado esa declaración de impacto medioambiental.
tenía que haber dado espacio de audiencia a los afectados para que hubieran podido recurrir. No lo hizo. Esa declaración de impacto ambiental no recoge. De ahí que hemos presentado un escrito a la Secretaría de Estado para pedir la nulidad, porque no se recoge esa información pública a los ciudadanos. Y el hecho de no haberlo hecho en el 2015 está motivado porque no hemos dado cuenta de forma física, a través del presidente y muchos de los afectados, que existe campos electromagnéticos y de una intensidad muy fuerte cuando los tubos NEO se encienden sin ningún enchufe. Eso afecta al ser humano. Entonces, denuncia penal al subsecretario, solicitan la paralización. ¿Alguna otra acción judicial que se haya llevado a cabo? Hemos presentado al Seprona, pero como tengo, gracias a Dios, la Constitución me permite dudar de las instituciones nacionales. La Constitución española me permite dudar. Como yo dudo de las instituciones nacionales, porque soy consciente de que este problema hubiera pasado en la Comunidad Catalana, no pasa. Si dice Adif de poner un transporte de Barcelona a Tarragona, es un decir, una hipótesis, y dice el gobierno catalán, no, me tiene usted que soterrar toda la conducción eléctrica. Adif o soterra o no pone el transporte ferroviario. Esto es una comunidad uniprovincial, pequeña, de 1.400.000 habitantes, esto es una población pequeña, 30.000 habitantes, y aquí Adif puede ser grande. Y otras empresas eléctricas, porque me queda otra duda, una duda muy interesante. Vamos a ver, este proyecto se financia con fondos europeos. Europa es el primer acreedor obligado para que se cumplan las medidas de protección sanitaria del sector público, en este caso los campos electromagnéticos, que no se ha dicho en esa declaración de impacto medioambiental qué nivel de radiación es tolerada por el ser humano, no se ha dicho. Pone que no es significativa, eso es muy pobre. Me tiene usted que decir que de los campos electromagnéticos superficie aire y superficie tierra, ¿qué intensidad está asumida o tolerada el ser humano? Estamos hablando, repito, 400.000 voltios. Si no hubiera una reducción de ese voltaje, se incendiaría una ciudad si entrara esa corriente. La subestación está para reducir. Pero ese choque tan fuerte de 420.000 crea un campo electromagnético en el aire y en el suelo. Y eso es dañino para la salud pública. Y la Organización Mundial de la Salud dice que se puede tener cáncer en la sangre, leucemia, en los huesos, respiratorio, en fin. Yo no soy médico, pero lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y hay que ver qué tolerancia aquí en el Guadalentín se puede soportar esa fuerte influencia magnética de alta electricidad. Y también otro caso que hay que investigar muy bien, que es precisamente que por aquí hay una conducción de gasoducto. El gasoducto nacional pasa por Totana. Si yo hago una hipótesis en el aire, si hubiera una fuga de gas en esa conducción y cerca estuviera una conducción eléctrica, un cortocircuito, gas y electricidad, tiene que haber unos parámetros de diferencia de metros, es importante. Eso hay que estudiarlo y analizarlo. Bien, entonces, por un poco ponernos en orden, sobre todo para las personas que nos están viendo. Estamos hablando de una denuncia, una querella al director... Sí, al secretario de Estado, que se llamaba don Federico Ramos del Arma. Correcto. Luego estamos hablando de la que han solicitado la paralización por el... Hemos mandado al Seprona para que investigue todas estas situaciones, pero concretamente yo confío más en las instituciones europeas que las nacionales. Yo me he dirigido a la Dirección General de Medio Ambiente, la DG11 de Bruselas, ya está presentado y mandado el escrito, ya en coordinación con el presidente, José Antonio, ya está en Bruselas. También hemos mandado a la Organización Mundial de la Salud, que tiene sede en Nueva York, pero tiene una delegación en Europa, en Dinamarca. También se ha remitido por escrito, para que investiguen los campos electromagnéticos, la tolerancia de los humanos, de los cultivos, de las tierras, de las aves, de los animales, la tolerancia de esa fuerte influencia magnética de electricidad que ocurre. También nos hemos dirigido a los fondos europeos, porque si todo esto que estamos hablando de 7 millones de euros se financia con fondos europeos, Europa no va a admitir que haya
daño humano al medio ambiente, porque para eso está, creo que pondrán tachas de observación o de análisis, por eso también nos hemos dirigido. Y ahora lo que voy a presentar la semana que viene, que este fin de semana creo que lo terminaré, es la responsabilidad penal del artículo 325 de Medio Ambiente del Código Penal y el 404 de prevaricación administrativa. El haber aprobado el secretario de Estado del 2 de enero, que me parece que estaba gobernando Mariano Rajoy, creo recordar, si no me equivoco, pero da lo mismo quien estuviera, si Mariano Rajoy, el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, lo que sea. No se tuvo que aprobar esa declaración de impacto ambiental, sin haberle previamente dado traslado para que ellos se hubieran defendido. Por ejemplo, lo que ahora estamos haciendo. Nos dirán los enemigos nuestros que ¿por qué no lo hizo usted en el año 2015? Porque éramos ignorantes de esa fuerte influencia magnética que tenía esos portajes, ese recorrido de 12 kilómetros que tiene. Y ahora hemos visto que hay un gasoducto, y también Totana, el municipio de Totana, está bajo fuerte influencia sísmica por los terremotos y fallas que han habido. Y estamos hablando de terremotos a 4 kilómetros bajo tierra. Ya hemos producido en Lorca y Totana, con sigma abierta. Es que no es un tren que funciona con carbón o con electricidad normal. Funciona con una alta electricidad. Y esa electricidad tiene que tener sus protecciones. Y nos hemos enterado hace 2 semanas con los tubos de fluorescencia, que tiene que ser voltaje intensísimo. Yo no soy medidor, pero para eso se debería, los técnicos, y aquí han dado informes positivos la Comunidad Autónoma, la Consejería de Agricultura, la de Medio Ambiente, todos informes favorables, porque allí, en una población tan pequeña de Totana, o en una comunidad tan pequeña como Murcia, pues indudablemente allí pesa mucho más que ellos. Esto no hubiera pasado en Madrid, no hubiera pasado en Cataluña, y no hubiera pasado ni siquiera en la Junta de Andalucía en Sevilla. Pasa en Totana. O sea, ¿está usted también implicando, está usted también denunciando a nuestra comunidad autónoma de Murcia? Es que ha dado un informe favorable a este proyecto. Y es que tiene que hacerse, por eso pido una investigación a fondo y la responsabilidad penal. Por ello creo que para mí, yo soy partidario que me respeten jueces, fiscales, en fin, todas las personas del mundo de las leyes, de que yo soy partidario de aplicar el derecho natural y el derecho escrito. El mejor sentido de justicia no es el que dice las leyes, que muchas veces la gente no las comprende y es correcto y normal. Las leyes, para tener una justa aplicación, tiene que haber un equilibrio entre el derecho natural y el derecho escrito. ¿Cuál es el derecho natural? El que cualquier hombre sin ningún tipo de formación, un agricultor, un campesino, un obrero, alguien que no haya estudiado nunca, sepa lo que es el bien y el mal. Ese es el derecho natural. Separa a un agricultor del campo de Extremadura que no ha ido ni a un colegio y ese agricultor, el derecho natural que entiende, sabe cuando obra bien y cuando obra mal. Ese es el derecho natural, que los jueces tenían que aplicarlo antes de dictar sentencias condenatorias. Derecho natural. ¿Quién es el acusado, esta persona? Entiende lo que está bien y mal y después el derecho escrito. Por ello, estimo que esta querella, esta denuncia penal, yo para mí me siento más respaldado si se tramita ante la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, ¿por qué es competente la Audiencia Nacional para un delito de aquí? Porque el delito se ha cometido cuando se aprueba la declaración de impacto medioambiental y lo aprueba el secretario de Estado. Y el despacho del secretario de Estado el 2 de febrero de 2015 era la Plaza San Juan de la Cruz, número 10 de Madrid. Que de no haberse aprobado, le hubieran dado trámite de audiencia y ellos, en la plataforma de afectados, hubieran dicho todas estas alegaciones que ahora llegamos a tanta riqueza de conocimiento por la presencia física que hicieron hace 2 semanas, que contactaron de una forma imposible de no ver, de que existe un campo electrónico intensísimo, intensísimo. Y nosotros somos conductores de electricidad pequeños, tolerados, pero no con tanta... Es más,
Hay recomendaciones de la Unión Europea, que lo digo en mis escritos, donde fijan que las autoridades tienen que ser muy precisas para ver la tolerancia del ser humano en recibir esa influencia electromagnética. Además de todo esto, ahora mismo no recuerdo muy bien qué persona de la plataforma nos han indicado que hay también un espacio protegido especial de aves por la zona. Esto desde el punto de vista medioambiental también es importante, ¿no? Claro, porque especies protegidas a nivel nacional, no de la región del mundo, a nivel nacional. Ellas, por instinto, son obras artificiales y se posan en los cables. Tenían que estar protegidos e incluso las obras están prohibidas en las fechas de nidificación, que está la garzuña, ¿no, José? Sí, la garza. Y hay peces muy protegidos a nivel nacional y de Europa. Y tiene que ser muy... Esto no es un tramo de un tren que pasa de un lado para otro, es algo más. Y el medio natural está así. Y el Consejo de Europa fija que los países miembros de la Unión Europea, que España lo es, tienen que ser, con mucho rigor, con mucha precisión, la protección a los seres humanos, al medio ambiente y al mundo animal, que es la herencia que nosotros le dejaremos a los que nos sigan. Esta parte de las aves también tenía que haberse recogido en el informe de impacto ambiental. Se recoge, pero sí se recoge, pero ¿dónde está la protección? Que no se hagan obras cuando están nidificando. Y cuando ya estén las obras, cuando se posen, tienen los cables la debida protección, porque lo mejor sería soterrarlo. Hay un informe alternativo que gracias al presidente de la plataforma, José Antonio, se pidió, me parece el ingeniero Marco, que habla de un proyecto alternativo, más económico, más protegido ambientalmente y sin afectar a los seres humanos. ¿Cómo es posible que se mantenga en un proyecto más caro y más dañino para el medio ambiente que el que se está ejecutando? Entonces, por lo que nos está contando, lo que estamos entendiendo es que ha desplegado una inmensa... Pero principalmente instituciones europeas, porque como nacional dudo de las instituciones nacionales. Y la Constitución me permite dudar, soy libre. Y el ejercicio de estado de libertad de expresión es poder decir, siendo respetuoso, educado con las personas y con las administraciones. Lo soy, pero dudo. Entonces, Audiencia Nacional, Organización Mundial de la Salud... Comisión Europea de Medio Ambiente, Fondo Europeo de Europa, SEPRONA de la Guardia Civil. Yo he acudido a dos organismos nacionales. El SEPRONA de la Guardia Civil, para que sepa qué hemos hecho a nivel europeo y mundial, como la organización, para que lo sepa el SEPRONA. Y después a la Audiencia Nacional, para que los magistrados que toquen nuestra denuncia sepan si hay indicios de criminalidad en la aprobación de esa declaración de impacto medioambiental que nos recoge todo esto. Y la última, la querella penal, que es la más... Bueno, llegados a este punto y desplegadas todas estas baterías, ¿no?, dispuestas a funcionar. Hablemos de futuro, a un futuro corto, medio. Podemos hablar de fechas. Las personas que están con usted, que están encerradas aquí, que estamos ya 30 días aquí en el Ayuntamiento de Totana, ¿qué esperanza tienen en el tiempo? En primer lugar, me da vergüenza ajena y personal también mía. Unas personas pues, que toda su vida se han dedicado a trabajar, a conseguir pues, sus bienes, sus propiedades, sus tierras, su casa, o sea, de una forma humilde, sencilla, trabajadora, día a día. Y ahora, porque venga unos intereses públicos generales, porque venga una gran administración, una agencia como ADIS, que es del Estado, y compañía eléctrica, que ya estamos viendo la vergüenza nacional de las tarifas eléctricas, que yo he denunciado a Iberdrola en la Audiencia Nacional, a los directivos, órganos consultivos, consejeros, asesores, precisamente por el movimiento de las tarifas eléctricas. Lo admitió a trámite el Juzgado Central número 2, está admitido a trámite. Y precisamente las compañías eléctricas son las que, esta compañía eléctrica, porque pongo una duda. Por ejemplo, he recogido 12 kilómetros,
del transporte de energía eléctrica a 400.000 voltios, reducirlo a 20.000 hasta la subestación de abajo de Totana, 12 kilómetros, pagado por fondos europeos. Bien, ¿y qué pasa a esa energía eléctrica cuando pasa a la subestación de Totana que va para Lorca? ¿Qué empresa eléctrica se beneficia de ese circuito que no les cuesta a ellos nada? Pongo una duda y quiero que se me la aclaren. Todavía no la tengo aclarada, aunque yo intuyo lo que puede pasar. Está claro. Y a lo que me refería, los tiempos. ¿Cuáles serán los tiempos de esta serie de actuaciones judiciales que usted ha emprendido? Llámese Organización Mundial de la Salud, llámese Audiencia Nacional. ¿Los tiempos son meses, días, años? Los de la Comisión Europea, la DG11, la Dirección General de Medio Ambiente, esa pues a lo mejor pues en septiembre o octubre puede haber respuesta. Es un órgano joven, ligero, con funcionarios de todos los países miembros de la Unión Europea, incluidos los funcionarios españoles. Está en Bruselas, yo he ido algunas veces por otros temas, y precisamente son personas honestas, honradas, y trabajan puro. Ahí no hay influencia. En la Organización Mundial de la Salud, mejor incluso que la dirección, no hay influencia. Su sede principal está en Nueva York y una delegación para Europa está en Dinamarca. Nos hemos dirigido ahí. En Dinamarca es un país del norte de Europa totalmente con funcionarios jóvenes, honestos, transparentes. Tengo mucha confianza en la Organización Mundial de la Salud de la delegación de Dinamarca. El Seprona de la Guardia Civil, bueno, ya sabemos está ahí, de momento no tengo queja, pero el Seprona tiene que dar su respuesta. Luego está la Audiencia Nacional, que eso tendremos respuesta de aquí a un mes, que indudablemente si admiten a trámite la denuncia, ya pediré órdenes coercitivas, suspensivas, que garanticen la salud, las propiedades del ganado, el efecto, y sobre todo, esta es otra duda que pongo también, porque hay muchas dudas aquí. Precisamente esos productos que se cultiva, se siembra, se riega, se poda, se cuida, hasta que dé la cosecha, es una prolongación de meses en esa producción agrícola. Cuando termina, vienen los camiones, lo cargan, se lo llevan a Francia, a Benelux, a Bélgica, a Alemania. La calidad medioambiental de esos productos se tendría que revisar para saber si están aptos, porque está en un recorrido de fuerte influencia de injerencia eléctrica que afectan a los cultivos. Bueno, y ya para terminar, luego si nos quiere resumir alguna cosa más que se nos olvide, al final, pues, pero me gustaría saber la relación que hay paralelamente a todo este proceso judicial que se ha emprendido, si ha habido contactos o ha habido algún diálogo con los políticos, con la clase política, que a fin de cuentas son los que tendrían en su mano una posible solución a la cuestión, ¿no? La solución hubiese sido fácil. Lo que pasa es que muchas veces el mayor pecado que pueda tener el ser humano es la arrogancia y la soberbia, creerse superiores a todos. Todos somos iguales. Tenemos el mismo Padre común y todos somos iguales. Nacemos en una cuna y morimos en un ataúd. La cuna y el ataúd es el mismo para todos. Y ese trayecto de la cuna al ataúd es las propiedades que el Señor nos regala por nuestro esfuerzo y trabajo para vivir en paz con los demás. Pero los políticos, dado que tienen una concentración de poder, aspiran a un poder casi intocable. Y entonces deciden, muchas veces, casi la mayoría, sin tomar decisión. Porque aquí hay una alternativa. José Antonio, el presidente de la Provincia, ha dado una alternativa, no ha dicho no, que va. Es un hombre tolerante, educado, amable y quiere llegar a un acuerdo, a un consenso que beneficie a todos los afectados. Y hay un proyecto alternativo. ¿Por qué no se ha cogido ese proyecto alternativo? Más económico, más protector para el medio ambiente, mayor protector incluso para la salud humana. ¿Por qué no se ha cogido ese? Si es más económico y no produce tanto daño como era. Porque la soberbia, funcionario y político, la arrogancia y la soberbia, no todos, gracias a Dios, pero la mayoría que ejercen la cúspide del poder son intocables y creen que eso se lleva adelante porque Adí es el gran emperador de España.
El gobierno, pues el gran emperador de España. Las eléctricas, pues si nadie sabe, la primera querella en la Audiencia Nacional la he metido yo por manipulación de los precios eléctricos, que ya está admitida a trámite. Juzgado Central número 2 de Madrid, y la he puesto yo, contra Iberdrola. Pero entonces, ¿tenéis previsto algún contacto con los políticos, con los dirigentes? Cuando me admitan a trámite, pienso presentarla esta semana. Es que estoy terminando, es un asunto complejo y para no meter la pata, pues tengo que dar cuanto más información a los magistrados de la Audiencia Nacional, pues mayor. Aquí en Murcia es que no, yo quiero la Audiencia Nacional. Me siento más cómodo. Además he llevado más procedimientos grandes y los magistrados pues todos son buenas personas, pero hay algunos que actúo con mayor comodidad y confianza que otros. No digo quiénes, pero así es. Entonces, en el momento que yo lo presente, pues de aquí a 2 semanas, en la quincena de julio, podremos dar otra llamada a los medios de comunicación para decir ya el procedimiento penal si ha admitido a trámite y entonces pedir medidas ya admitidas a trámite. Y eso sí que es rápido. Eso puedo tener, de aquí al 15 de julio podemos tener conformidad. Correcto, porque no es lo mismo la situación de hoy que hace cuando estos señores se encerraron por primera vez, que no estaban estos planteamientos jurídicos tan firmes, ¿no? Entonces, hoy en día, a lo mejor la negociación sería un poco diferente, ¿no? Lo que pasa es que, concretamente, el poder se junta y entonces para ser más fuerte. Pero lo que no saben los españoles, y ahora hay elecciones, nosotros somos más fuertes y más grandes que todos los políticos juntos y poderes económicos de la nación. El presupuesto nacional de más de 1 billón de millones de fuentes de ingresos de España no lo cubren los políticos, los funcionarios. Son los 19 millones de trabajadores, quitando 3 o 4 millones de funcionarios, son empresas privadas, autónomos, son los que generan la riqueza. Y los españoles son más grandes que los políticos y que los funcionarios. Que los policías, que los militares, que el ejército, somos muchos más. Somos 47 millones de habitantes. Ejército hay unos 200, 300.000. Guardia Civil hay unos 90.000. Policía Nacional unos 90.000. Somos 47 millones. Y tenemos que tener la dignidad que nos la quitaron a través de nuestra historia por las invasiones, historias que hemos recibido. Y ahora el hombre del siglo XXI, la mujer del siglo XXI, es un hombre digno. No se avergüenza de su padre, no se avergüenza de sus raíces, trabaja y mira de cara a cara al político, y mira de cara a cara a las instituciones, y le exige lo que ellos no dan ni ofrecen. Eso es lo que se tienen que ver en la urna. Aquel político que toma decisiones consensuadas que afectan al interés público, adelante. Pero aquel político que toma decisiones sin contar con la ciudadanía y con los afectados no merece ser llamado político. Muy bien, veo que un mensaje de optimismo que trae el abogado de la plataforma, don Diego de Ramón, al pueblo de Totana en general y a los afectados, ¿no? Me da sensibilidad porque se han aprovechado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ramón, por tus palabras. La verdad es que nos emociona a todos. Y esperemos que esto sirva para algo. Esperemos que sus palabras sirvan para algo. De hecho, quiero agradecérselo enormemente, se lo agradeceré siempre si esto llega a buen puerto, de verdad. Muy bien, pues por nuestra parte muchas gracias por atendernos a nosotros y suerte. Esperemos que haya suerte.